Yo creo que también hay que tener en cuenta que el movimiento cooperativo mutual nació sin permiso del patrón, nació en contra del patrón. Cuando allí en 1844 unos trabajadores que no tenían realmente mucha formación, no habían ido a ninguna universidad, no le habían explicado muy bien exactamente qué había que hacer. Lo dije ayer, esos trabajadores decidieron constituir una cooperativa 23 años antes de que se publicara el primer tomo del Capital, digamos, de Carlos Marx. O sea que 23 años antes de que naciera lo que después se llamó el socialismo científico, cuando todavía estaban las diversas experiencias de resistencia a la concentración, a la brutal concentración que se dio en la primera etapa, lo que llamó el capitalismo salvaje, la primera etapa, las personas se asociaron y generaron diversos mecanismos y se generaron también diversas opciones teóricas, ideológicas, ¿no? Pero siempre después de que la práctica y la necesidad determinara por dónde íbamos. Por eso se dice que las cooperativas son hijas de la necesidad. Y esta realidad hizo que el cooperativismo fuera capaz de sobrevivir a distintas etapas como concepción, como forma de pensar, como ideología, que han caído y han desaparecido diversas experiencias. Ahí participó, en todo ese crecimiento, participó el socialismo libertario, participaron las diversas formas de cristianismo de base, participaron y participaron diversos pensamientos del socialismo. En nuestra patria, en la Argentina, el cooperativismo fue asumido decididamente por Hipólito Yrigoyen, por el radicalismo, pero decididamente por Hipólito Yrigoyen, cuando apoyó y consiguió consolidar buena parte del cooperativismo agrario en la Argentina. Por supuesto, en el primero y segundo plan quinquenal de Perón figuraba expresamente el cooperativismo, y además durante ese periodo se incluyó, también lo dije ayer, espero no repetir para muchos que los que estaban ayer, pero se incluyó la educación y la práctica cooperativa, la educación y la práctica cooperativa en las escuelas. No de casualidad, en el año 56 entramos en el Fondo Monetario Internacional con las mayorías argentinas proscritas, y ese mismo año se suprimió la enseñanza y la práctica del cooperativismo en las escuelas. Y tampoco de casualidad, en el 2006 nos fuimos del Fondo Monetario y volvimos a poner en el artículo 90 de la Ley de Educación la enseñanza del cooperativismo en las escuelas. Y la práctica, perdón, ahí intervenimos casi directamente, a agregar un segundo párrafo al artículo 90, donde el cooperativismo y el mutualismo no solo se pide, se propone desde el Estado Nacional, que bueno, también le debemos agradecer al Menem, lo hizo, desmanteló el sistema educativo centralizado, nacional, igualitario que teníamos, y lo dejó en cada provincia, y hoy hay provincias que les va muy bien, hay provincias que la educación va muy atrasada, y por tanto también la implementación de esta ley lleva ya varios años y no hemos conseguido que avance todo lo que debió haber avanzado. Con esto quería decir un poco que, bueno, monedita a monedita, el cooperativismo y el mutualismo, también hay que insistir, no son distintos en la vida real, pero tampoco son distintos en los papeles. Esa primera cooperativa de Rosdal se realizó el estatuto, se escribió el estatuto, copiando y modificando, según las necesidades que tenían, según necesidades, no según definiciones teóricas, según necesidades, se modificó el estatuto de una mutual, y con eso se hizo el primer estatuto de los pioneros de Rosdal. Por tanto, la fuerza, la potencia, la virtualidad de este modelo es que es un modelo que sirve, que se le ofrece a la sociedad para establecer otro tipo de relaciones productivas. Esto es exactamente, creció alternativo al capitalismo, a una etapa de capitalismo muy cerrada, no tan salvaje, por supuesto, como la de hoy, no tan salvaje,
por supuesto, en los niveles brutales de concentración y en los niveles brutales de uso de la violencia, de la fuerza, simplemente para romper armas, para gastar armas y para mantener un complejo militar industrial que está viviendo de eso, ¿no? Que está viviendo de eso y del miedo nuestro. Bueno, evidentemente el cooperativismo fue capaz de convivir con ese modelo y fue capaz de ir ganando paso a paso espacios de convicción de la gente y espacios reales productivos, espacios de cómo crear la riqueza, cómo organizarla, cómo producirla eficientemente y también cómo repartirla más eficientemente que cualquier otro. Repartirla más adecuado a este principio de ayuda mutua y esfuerzo propio. Por tanto, no es tan necesario que se nombre director técnico con tanta anticipación, no sabemos lo que va a pasar, evidentemente, y además por ahí el director técnico un poco viejo ya para continuar, y yo digo que si hay en la Argentina 2 millones de cooperativistas, 4 millones y medio de familias cooperativistas, hay 4 millones y medio de directores técnicos posibles, que también en el fútbol nos pasa eso. Que también en el fútbol nos pasa eso. Todos estamos seguros de que somos el mejor director técnico de la selección. Así que justamente yo creo que lo que tenemos que hacer es encontrarnos, es generar todos los mecanismos para encontrarnos. Y dentro de eso, para ofrecer a una sociedad, cuando señalaba aquí hay grandes movimientos populares que tienen trayectoria, como decía, de siglos, el anarquismo, el socialismo, el marxismo científico, que en su momento Lenin, Lenin mientras militaba, se negaba a las cooperativas porque decía que debilitaban la lucha política. Cuando le tocó gobernar, cuando le tocó poner en marcha la NEP, la nueva política en la Unión Soviética, lo primero que hizo, dijo, muchachos, las cooperativas son la forma más eficiente que tenemos de hacer producir, porque si no se nos va a crear otro complejo militar industrial. Stalin se encargó de hacerlo. Stalin se encargó de deshacer esa alternativa cooperativa y convertir a la Unión Soviética en otro gigantesco complejo militar industrial tan dictatorial y tan nefasto como el anterior. Y esto, precisamente, la capacidad de resistencia, de resiliencia, se dice ahora, está de moda, la capacidad de resistencia que ha tenido el cooperativismo le ha hecho durar, seguir, servir, ser siempre útil y ser mucho más útil cuando las cosas van mal. Por esto hablaba de hija de la necesidad. Por ahí lo que necesitamos es esto, que nosotros primero, y lo señalaba muy bien el compañero, porque él ayer me decía con tristeza, ¿no? Hace pocos años que tenemos cooperativismo aquí, porque en una época la cooperativa eléctrica era una sociedad anónima. Y bueno, esta realidad se comportaba como una sociedad anónima, ¿no? Esta realidad es una explicación muy clara de precisamente de cómo se puede recuperar, de cómo se recupera rápidamente la identidad cuando la gente participa, cuando la gente se lo toma en serio. Y normalmente se lo toma en serio cuando las cosas van mal, ¿no? También pasó en este caso, me contaban la deuda que tenía cuando asumieron, y bueno, y pasó en la Argentina, como contaba ayer, cuando estuvimos al borde del abismo, las mujeres crearon diversas formas de economía popular, también sin estatutos y sin fórmulas especiales, desde las ollas populares, los comedores, hasta las diversas formas de intercambio, de trueque. Y bueno, salimos adelante. Y por eso mismo es que hoy se necesita, en realidad lo que pretendemos con esta discusión de la ley, y realmente ayer se comentó, y es realmente importante señalar en una etapa electoral, este muchacho está en el gobierno pero es un iluso, tiene lo mismo, es viejo, tiene 70 años y sigue siendo iluso. ¿Cómo va a ser para juntar a todos los diputados y a todos los senadores en julio, en agosto, en septiembre? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser para conseguir voluntades colectivas más allá de cada partido? Porque cada partido se va a atalonar en su propio puntito a los efectos de no aparecer coincidiendo con una propuesta que también tiene que ver el gobierno en un momento electoral. Y bueno, nosotros tomamos esta decisión porque, entre otras cosas, consideramos que si no se discute el modelo social por el cual se va a crear riqueza, se va a
organizar el conocimiento, se va a organizar las relaciones sociales y se va a repartir la riqueza, entonces no estamos hablando de política. Lo que se saque de eso es hojarasca electoral, pero no es política. No es política que sirva a la transformación de la sociedad. Y entonces nosotros creemos que esto es más política, que todos los carteles, que todos los bailecitos en programas televisivos de éxito, que todas las concesiones que se hacen a la imagen y a la estética, que bueno, podrían ser parte si detrás estuviéramos discutiendo esto con la profundidad necesaria. Por eso si sale o no sale la ley, no es para nosotros lo más determinante. De última saldrá el año que viene o el otro, ¿no? Para nosotros lo más determinante, para el directorio, que insisto, el directorio del INAES tiene mayoría de la representación del movimiento cooperativo y mutual. En el directorio del INAES, por las dudas voy a repetir, hay 4 consejeros que representan, 4 directores que representan al movimiento, 2 al movimiento cooperativo y 2 al movimiento mutual, 2 que representan al movimiento mutual, además se han ido consolidando en el tiempo fórmulas de participación muy claras y definidas. Hay una representación del mutualismo en general, de todas las formas mutualistas, otra representación de los modelos mutuales más estamentarios, sindicatos y militares y mutuales militares, y funcionan realmente escuchando y teniendo vínculos. Hay una representación del cooperativismo urbano y otra representación del cooperativismo agrario, es Coninagro quien está hoy en el directorio. Llevamos 10 años funcionando así, con mayoría del movimiento cooperativo y mutual dentro del directorio, y nunca tuvimos una disidencia que no pudiéramos resolver. Por supuesto que discutimos, que nunca tuvimos una disidencia que no pudiéramos resolver y que no pudiera haber permitido avanzar en la muy profusa normativa que ha emitido el INAES, que es una de las razones precisamente por la que decidimos la necesidad de discutir una ley nueva, porque el INAES la realidad nos ha ido demandando. La realidad, esto señalaba el último expositor, 40 años de la ley, de una ley donde los vecinos tenían un solo teléfono, a lo mejor en el almacén, y llamaban ahí, si te llamaban de otra localidad, había que pedirlo temprano a la mañana para que no vaya a estar cerrado el almacén a la noche a la hora de que te dieran la comunicación. Hoy a los jóvenes no tenemos cómo explicárselo, cómo contarle cómo era. ¿Cuándo se sancionó esta ley? No estoy hablando de cuándo se sancionó esta ley. Había un día de demora para hablar por teléfono de un pueblo a otro, ¿no? Hoy tenemos 65 millones de teléfonos, estamos mirándolo en todos lados, compartimos la vida diaria con los que tenemos al lado, más los que están vía telefónica, y bueno, eso obligó a una suma de marcadas realidades que llevaron al INAES incluso a tener que cuasi legislar, avanzar en toma de decisiones de las buenas y de las malas, Los 10 años del menemismo habían llevado al mutualismo y al cooperativismo a algunas experiencias de fraude groseras que 10 años de este gobierno y míos, 10 años míos al frente, todavía no hemos logrado terminar, todavía no hemos logrado desmantelar. Dentro de las formas de fraude más groseras está la explotación de los trabajadores. Hay una gravísima fórmulas de explotación de los trabajadores a través de cooperativas, de falsas cooperativas de trabajo, lo que se llaman las cooperativas truchas. En cada una de las regiones productivas hay una serie de trabajadores de segunda expoliados a través del mecanismo de las cooperativas de trabajo. Por eso que muchas veces la autonomía de la voluntad sola lo que es liberalismo, porque no tenemos el mismo poder. Y entonces a un señor que le dicen, si querés recoger fruta aquí en el valle, si querés recoger fruta, no te voy a pagar el salario convenio,
y además no te voy a hacer aporte, te lo vas a tener que hacer vos, unos aportes miserables, porque vas a estar fuera del sistema de la protección de los trabajadores. Entonces, muy bien, si querés trabajar, entrás en esta cooperativa que te digo yo, que la hizo un cuñado o un pariente, y te vamos a explotar de lo lindo. Y cuando llegue la hora de que estés viejo y gastado, te vas a jubilar con 2 pesos porque no vas a haber podido tener el ayuda, el aporte de seguridad social que te merecías. Aquí allá están los compañeros de ACOFAR, de las cooperativas hortofrutícolas. En la ciudad de Mendoza y en la región, cuando yo llegué, iniciamos en el 2015 un expediente para intervenir una cooperativa que había en Mendoza de recogida de hortalizas, de cosecheros de hortalizas. ¿Saben cuántos trabajadores tenía la cooperativa? 65.000. 65.000 trabajadores. 65.000 asociados. ¿Sabes cuánto votaban? ¿Cuánto firmaban el acta? 18. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Respetar la autonomía de la cooperativa o sacarlos a patadas a esos señores? Bueno, sacarlos a patadas no pude y tardé 9 años en conseguir que un juez, que se consolidara judicialmente la intervención y el cierre de esa entidad. Por eso muchas veces, cuando se analizan los temas desde la perspectiva del derecho, de los derechos, y por ahí hablar de que el INADES tenga más facultades y tenga facultades administrativas, preocupa. Y resulta que el INADES lo dirige el movimiento. El INADES tiene mayoría en el movimiento. En la ley lo ponemos. Anda también otra nueva propuesta por parte del cooperativismo de trabajo de tener un representante más en razón del número, y bueno, nos va a parecer bien. O sea, nosotros en estos 11 años hemos trabajado con mayoría determinante, con votos suficientes como para bloquear, y nunca, escúcheme, nunca se bloqueó ni una intervención ni una liquidación de una cooperativa, y masivamente hemos liquidado alrededor de 28.000, entre otras cosas porque no estaban o porque hacía más de 15 años o 20 años que no presentaban un papel, ¿no? Pero individualmente a cooperativas truchas hemos, entre cerrar, intervenir y liquidar, alrededor de 2.800 en estos 10 años. Y no hemos terminado con eso, no hemos podido terminar. Porque cada vez, este ejemplo que le doy se llama Colonia Barraquero, la cooperativa, por ahí, ojo, porque por ahí aparece por acá. Tengan cuidado, porque todavía hay algún organismo de AFIP que les da un quit suelto por ahí, van con un papel y consiguen colar. Lo primero que pasó fue que nos presentaron a nosotros un amparo en Mendoza ante la jueza federal, un amparo argumentando que, bueno, que como también había relaciones laborales tenía que haber participado el Ministerio de Trabajo Provincial, que nosotros no podíamos haber avanzado sin contar con el Ministerio de Trabajo Provincial. Esa jueza de casualidad otra vez, fíjense cómo se suman las casualidades, esa jueza fue la misma que le dio el amparo a Clarín y que mantuvo Clarín que el cooperativismo no pudiera tener sus propios canales de televisión, las empresas de servicios públicos hasta casi ahora, porque todavía seguimos con problemas. Pero lo más curioso fue que cuando yo hablé con Tomada, logramos poner en marcha el aparato de control y de fiscalización del Ministerio de Trabajo, y otro juez de Mendoza, le dio un amparo diciendo que como eran cooperativas no se podía entrar. Ustedes saben que esos amparos, hasta que no se resuelve el principal, no siguen vigentes. Por lo tanto, no pudimos entrar hasta febrero del año 2013. Hasta febrero del 2013 no pudimos quitar esa estafa brutal que se estaba haciendo a 65.000 trabajadores. Había, por ejemplo, para que tengan una idea, había empleados de una farmacia en Resistencia, el Chaco, había empleados de una ferretería en Córdoba, y por supuesto había miles de trabajadores de la recogida de hortícola y vitícola
en Mendoza, metidos ahí, en esas condiciones, ¿no? Y entonces, muchas veces uno tiene que analizar que las medidas y la participación del Estado no tiene que desaparecer, no se trata de que desaparezca el Estado, ni se trata de que la autonomía se lleve a la posibilidad de meternos en miles de fraudes. Dije, Menem lo hizo hace un rato, y comentaba, y es otra realidad que pasó, que durante todo el menemato se privatizaron miles de empresas y otras empresas que ya eran privadas, todas generaron un mecanismo que hasta ya adquirió nombre en el mundo, la tercerización. La tercerización es que usted deja de ser un empleado en relación de dependencia y, bueno, constituye una cooperativa y venga a trabajar para mí. Esto pasa en la pesca, en Mar del Plata, pasa en la fruta, aquí. Hemos allanado cooperativas aquí, hemos allanado algunas cooperativas de trabajo en el Valle y nos llegaban al extremo de tener carteles por todos lados diciendo usted, un trabajador, tiene todos los derechos, usted tiene que votar en la cooperativa, qué sé yo, después era como esto, 18 firmas, ¿no? en el acta, ¿no? Y como digo, esta brutal tercerización que se produjo en esos años, los sindicatos tampoco fueron capaces de defender eso, entre otras cosas, porque no podían pelear por el salario, no podían, había una etapa muy crítica económica, no se podía pelear por el salario, veníamos de la hiperdevaluación, de la hiperinflación de la última etapa de Alfonsín, y entonces se negoció a la baja, y eso negoció a la baja, bueno, a cambio de empleo degrado las categorías de empleo. Esto no sirve para hablar de principios. No me pueden correr a mí con un principio cooperativo, con un principio de autonomía. No hay ningún principio que sirva para destruir 300 años de lucha de la clase obrera para conseguir los derechos básicos, elementales, seguridad social, 8 horas de trabajo, vacaciones. No hay ningún principio de libertad cooperativa, de autonomía mutual, que sirva para eso, o por lo menos desde mi punto de vista, y creo que desde el punto de vista de nadie que tenga un poco de decencia y un poco de respeto por la lucha de miles de trabajadores durante muchísimos años. Así que desde este punto de vista, digo que tenemos que ponderar cada cosa que nos planteamos, cada tema que nos planteamos. Este es un tema que ha generado mucha preocupación. Lo mismo que el tema de la capitalización, lo mismo que las exigencias de capitales mínimos que no estaban, y que ya lo estamos haciendo, o sea, lo está haciendo el INAES directamente. ¿Por qué? Porque cuando ustedes saben, se le denunció en muchos diarios que había un fraude cuando se promocionó el tema del feedlot. El tema del feedlot consiguió en la Argentina, o sea, avanza la soja, es una realidad imparable porque es mucho más rentable que cualquier tipo de explotación en determinadas zonas de la pampa húmeda y por lo tanto avanza la soja, se desaparecen las vacas, se cierran los tambos. En un momento se promocionó desde el Estado el feedlot. Bien, nos aparecían cooperativas granjeras, cooperativas ganaderas, que tenían 100 pesos de capital. Y que, por supuesto, desembolsaban el 5. 100 pesos de capital, 10 pesos cada uno, 1 peso cada uno. El domicilio era la calle Pellegrini, en Buenos Aires, y no sé, tenían una maceta, ¿no? Donde ponían las vacas no explicaban, ¿no? Bueno, ¿a usted le parece bien que el INAES apruebe? Este es el directorio con el representante de Coninagro dentro, y probablemente en este caso fue el propio representante de Coninagro que dijo, muchachos, esto no lo podemos dejar pasar. Acá, el que quiera decir que tiene un feedlot tendrá que tener capital, tendrá que tener tierra, tendrá que tener domicilio en una realidad y tendrá que tener una experiencia productiva, ¿no? Si no, lo que está haciendo es hacer un tongo para cobrar un subsidio, ¿no? Y bueno, el INAES se encargó de bloquear esas cooperativas, incluso ganó judicialmente en todos los niveles que lo argumentó. Lo mismo pasa muchas veces con las cooperativas de trabajo. Hay dos niveles de engaño que suele hacer incluso funcionarios de la administración, de diversos niveles de administración pública de todos los colores, que es que cuando un grupo de personas no tiene trabajo y protesta, reclama y exige, le dicen, bueno, haz una cooperativa. No es que la gente quiere cooperativa, la gente quiere trabajo, y la gente quiere trabajo decente, no quiere trabajo indecente. La gente quiere trabajar. Bueno, pues muy bien, le decimos hacer una cooperativa y después le vamos a pedir al INAE o a cualquiera que nos dé trabajo, que nos dé capital, que nos dé recursos. Y esto, como cualquier otro emprendimiento de los seres humanos, requiere
un capital mínimo requiere una exigencia mínima de cualificación, requiere un proyecto viable. Esto fue un gran salto que dio el INAES en una administración anterior, en la administración de Elvira Castro. Quiero hacer un homenaje porque ha fallecido una extraordinaria luchadora mendocina por el movimiento cooperativo, una extraordinaria luchadora. Hoy no está la gente de FECOVITA. FECOVITA existe, la Federación de Cooperativas Vitivinícolas, una de las, mejor dicho, la empresa vitícola más importante del país. Existe porque fue la única privatización buena, entre comillas, que se hizo. Cuando se privatizó GIOL, Elvira estaba de directora provincial de cooperativas y dijo: esto no se privatiza al mejor postor internacional. Y gracias a eso hoy el 40% de los productores vitícolas, y especialmente los chiquitos, siguen existiendo, porque todo el resto, menos la familia Zucardi y una familia más o dos, todo el resto es multinacional. Todos los recursos, toda la riqueza que se genera con el vino se va. Todo el resto es multinacional. Gracias a esta señora se salvó.